Buenos días a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Ana Mari García. Soy la mamá de Brenda Díaz García. En estos momentos ella se encuentra en la prisión Cuba-Panamá del municipio de Guine, provincia de Artemisa. Brenda, la semana antes de la visita, estuvo 7 días sin teléfono. Llegué a la visita y ahora lleva también más de una semana que no me llamaba. Brenda me vino a llamar ahora en estos momentos, donde volvió otra vez con el catarro para atrás. Con el catarro porque dice que no la sacan al patio, no sacan al destacamento 7, que es donde está ella, al patio a coger sol, cuando saben que son personas que tienen una enfermedad, que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no decaer, a no coger catarro, a no bañarse con agua fría cuando se están bañando con agua fría. La poca alimentación que tienen. Brenda es cero positivo. Brenda está sufriendo en estos momentos un buen catarro que ahogada casi me dice que mamá no puedo más con el catarro, no me sacan a coger sol. Cuando yo fui a la visita, Brenda sí estaba un poquito más respuesta de lo que pasó respecto a los golpes que se le dieron, donde la sancionaron a 7 meses más. La sancionaron a 7 meses más, pero lo único que sí digo es de que Brenda, que no le pase nada. Que no le pase nada porque ya está bueno, ya estoy cansada de que Brenda me diga queja, de que Brenda me diga esto, mamá pasa esto otro. Ya yo estoy cansada de que Brenda viva y muera dándome quejas de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal, y Brenda, hoy fue que vinieron a sacarla al patio. 15 días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar más? ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestros hijos se estén muriendo, hasta que nuestros hijos estén muertos. Hasta eso van a tener el pueblo así. Como tenemos tantos presos que están ahora en estos momentos, están en huelga de hambre, como Giovanni, como Roberto, como otros más, que ahora no recuerdo sus nombres. Pero eso parte el alma, ver cómo esos jóvenes se están muriendo en las prisiones. Y yo no voy a permitir de que mi hija, se me esté muriendo en una prisión. No lo voy a permitir. Solo pido fe de vida para todos los presos que están en huelga de hambre, y a su familia les doy todo completo mi apoyo. Con todo mi corazón les digo a todas las familias, a todas las esposas, a todas las madres de todos esos presos, que pueden contar conmigo para lo que sea. Estoy dispuesta a todo, porque no voy a dejar morir a mi hija en la prisión, no la voy a dejar morir. Y ya está bueno de abuso, está bueno ya de maltrato, está bueno ya porque uno se va cansando. Mi hija tiene derecho a coger sol, porque mi hija es una persona que es cero positiva y mi hija necesita el sol. Mi hija lleva 1 mes que no se le quita el catarro, 1 mes con fiebre y no le dan sus medicamentos. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Señores, vamos a defender a nuestros hijos, vamos a defender a nuestros familiares que están presos. ¿Hasta dónde, señores? ¿Hasta dónde? Ya se acabó. ¿Hasta cuándo? Por favor, pido libertad, pido fe de vida para todas esas personas que están en huelga de hambre. Sufro en ver a Maylin, en ver a Saily,
en ver a todas las madres, las esposas que están luchando y que no se les hace caso. Yo sufro eso también, como mismo estoy sufriendo lo de mi hija. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Señores, esto es libertad para los presos políticos, libertad para mi hija Brenda, libertad para Cuba, patria y vida, libertad. Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Fallece una de las mujeres que fue impactada por un rayo en Holguín. La fallecida se desempeñaba como especialista de gestión económica. En las últimas horas falleció una de las 7 personas que fueron heridas en la tarde del lunes por el impacto de un rayo en las inmediaciones del edificio de la empresa de servicios de la Unión de Níquel, en el municipio Moa, provincia de Holguín. La víctima, identificada como Dunielkis Fonseca Borges, se desempeñaba como especialista en gestión económica, según precisó en redes sociales el periodista Rubiel de la Cruz Rabí. La mujer que falleció se encontraba ingresada en estado crítico en la sala de cuidados intensivos del hospital de Moa, desde que ocurrió el lamentable accidente. La muerte de Dunielkis Fonseca Borges, quien era conocida como Muma, ha dejado hondo pesar y tristeza entre quienes la conocían. Según evidencias, varios comentarios en redes sociales, lamentable es la pérdida, excelente compañera, muy buena persona, otra mala pasada del destino. Mis más sentidas condolencias a la familia, escribió un allegado. El trágico accidente tuvo lugar poco antes de las 4 de la tarde, cuando un grupo de trabajadores de la empresa de servicios a la Unión del Níquel esperaban el transporte que los llevaría a casa. Bárbaro Aguilera Pellegrín, especialista de seguridad y salud del grupo de emergencia de la empresa comandante Pedro Soto Alba, dijo en declaraciones a la prensa que su equipo acudió con rapidez al lugar tras escuchar los gritos de auxilio, pues la empresa se encuentra a pocos metros del sitio donde impactó el rayo. Al llegar, se encontraban en el suelo Dunielkis Fonseca Borges y otros 2 trabajadores que habían recibido la descarga eléctrica de manera directa. A Fonseca le practicaron reanimación artificial luego de sufrir un paro cardíaco en el mismo lugar donde cayó el rayo. Estando ya ingresada en el hospital, doctor Guillermo Luis Fernández Hernández Vaquero, Dunielkis Fonseca entró nuevamente en paro cardíaco. Aunque en un primer momento consiguió superar los 2 paros, lamentablemente la paciente no pudo superar su estado crítico y acabó falleciendo. Las otras 2 mujeres afectadas que se mantienen en cuidados especiales han sido identificadas como Elba Rosa Gómez y Joandra Silva Gómez. Esta última está embarazada y mantiene evolución favorable.